¿Cuántas veces has mandado la jugada perfecta, el receptor está abierto, pero el quarterback no lo ve y lanza el balón en cobertura? Yo también sufría mucho con esto cuando empecé como coordinador, hasta que descubrí un método simple para enseñar lecturas a mis quarterbacks. Mira, quizá no es el más avanzado o el más moderno, pero al menos para nosotros, coach, nos ha permitido sacarle el máximo provecho a los 5 jugadores elegibles que salen a pase. Es un sistema de 5 pasos y el primero es pre-snap, es decir, antes de que salga el balón, nosotros ya tomamos una decisión, no importa qué, no importa lo que haga la defensa, no vamos a cambiar de decisión. Ahora, generalmente eso se basa en la alineación defensiva. Por ejemplo, esto es muy común en un fade, quizá pre-snap, dependiendo de la alineación, la profundidad del corner, la alineación del safety, en un hitch también, pre-snap, dependiendo de la profundidad del corner, la alineación horizontal de ese linebacker. El decirle a un quarterback, ok, no vas a cambiar tu decisión, no importa qué, es importante que hagamos énfasis en la parte, al menos para mí, de pre-snap, la alineación defensiva, porque hace 6 años tuve un quarterback que trató de tirar, no era un hitch, era como un gancho un poquito más profundo, como de 10 yardas, pero no consideró la alineación pre-snap de ese linebacker y lo interceptaron. Eso no es su culpa. Ese tipo de situaciones me han hecho crecer a mí como coach. Entonces, cuando trabajamos con elementos pre-snap en donde la decisión es fija y se toma antes de que salga el balón, es bien importante tomar en cuenta la alineación defensiva para asegurarnos de que no vamos a estar encajonados en una mala decisión. Una de las variaciones más avanzadas que he visto de esto es incluso como en la NFL. Esto es típico del sistema como de Kyle Shanahan, en donde van a correr zona exterior en una dirección. El quarterback, estando bajo centro, puede identificar la alineación, la profundidad del corner, la alineación horizontal de ese linebacker, y si le gusta el look, puede abortar la corrida y lanzar ese slant con una decisión pre-snap. Pero lo que sí diría aquí es que una decisión pre-snap no necesariamente se tiene que tratar de una trayectoria en específico. Por ejemplo, en conceptos como de espejo, en un concepto de pase rápido, a lo mejor tenemos, no sé, fade out en ambas direcciones. La decisión pre-snap que va a tomar el quarterback antes de que salga el balón es simplemente qué lado del balón va a trabajar. Si va a trabajar este lado de fade out o este lado de fade out, dependiendo, no sé, del leverage defensivo, del largo del campo, etc. Pero lo que sí es bien importante, similar a otras instancias de pre-snap, es que no queremos que si ya escogió un lado, post-snap cambie de lado, porque eso casi siempre, en mi experiencia, lleva a intercepciones, porque llega a leer un concepto o el lado de un concepto tarde. Esto es muy común en conceptos de pase rápido. Luego, número 2, tenemos la alerta, es decir, vamos a alertar cierta trayectoria contra cierto look defensivo y lo vamos a tirar a menos que. Y a mí me gusta usar muchísimo el término a menos que, porque he encontrado que simplifica muchísimo la enseñanza para el quarterback, porque no le decimos lo ves y si te gusta, si no te gusta. Yo les digo, hey, pre-snap, si te gustó la alineación, está prendida esa alerta. Sale el balón, se mantiene, lo voy a tirar a menos que se inunde ese espacio, a menos que ese linebacker se aparezca ahí, ¿ok? Y la diferencia principal entre una decisión pre-snap, por ejemplo, y una alerta es la capacidad que tiene el quarterback de cambiar de parecer. Generalmente, un lanzamiento pre-snap puede estar en cualquier parte del concepto porque podemos abortar el resto de la progresión y lanzar eso, fin de la historia. Pero al menos a mí me gusta poner las alertas cerca de la visión del quarterback o que lo lleven hacia donde puede continuar su progresión. Entonces, durante el drop, el quarterback determina si el espacio de la alerta sigue ahí. Si ese espacio se mantiene, la respuesta es lanzar, fin de la historia. Si el espacio no se mantiene, es decir, se asoma color de otra jersey en ese espacio de campo, en ese espacio de pasto, entonces ahora el quarterback va a continuar a su progresión. Algunos ejemplos de esto son como white corner, por ejemplo, en donde si te gusta el look pre-snap, la alineación del corner, el safety está a lo mejor un poquito más adentro y te gusta, sale el balón durante tu drop, lo vamos a lanzar a menos que el corner, no sé, se aparezca en esa ventana de abajo hacia arriba. En este caso, el safety apagaría o prendería la alerta dependiendo de su alineación en relación a nuestro Y. A lo mejor el out en un concepto de mesh en donde si te gusta el look, vamos a lanzar ese out a menos que el linebacker se aparezca en esa ventana. En este caso, a lo mejor la profundidad del corner prendería o apagaría la alerta, o un poste del X en shallow cross, especialmente contra esos looks como de quarters, en donde el safety tiende a igualar todas las trayectorias de 7 a 8 yardas y a veces baja a tomar esa escuadra adentro. Le diríamos al quarterback, ok, vamos a lanzar ese poste si te gusta, a menos que el safety sí gane profundidad. En este caso, ese mismo safety y su misma profundidad
y la estructura defensiva de 2 safeties, prendería o apagaría la alerta para ese poste ahí atrás. O por ejemplo en este concepto de tray 4 verticales, sí, técnicamente el sim de este H es parte de la progresión del quarterback, pero el quarterback decide tratarlo como una alerta en base a la profundidad del linebacker y el leverage que tiene ese safety. Entonces prácticamente es un 1 a 1, así que durante el drop el quarterback decide que va a lanzar eso a menos que la profundidad del linebacker sea extrema o a menos que el safety se asome en esa dirección, pero él prende o apaga esa alerta. Y en mi experiencia, darle a tu quarterback la capacidad de prender o apagar a esas alertas dependiendo de lo que él está viendo en la defensa, al menos a nosotros nos ha permitido sacarle el máximo provecho a los 5 elegibles que salen a pase solamente cuando tiene más sentido y sin saturar al quarterback. En lugar de decirle vas a leer de 1 a 2 a 3 a 4 a 5, si le damos esa oportunidad de prender y apagar alertas, él puede solito simplificar a veces su progresión dependiendo del look de la defensa. Y si aún estás definiendo tu playbook, coach, algo que te podría ayudar muchísimo es el programa de maestría ofensiva dentro de Coach Lab. Es completamente gratis, te enseña todo lo que necesitas desde la A a la Z para crear una ofensiva exitosa. Y si en algún momento necesitas mi ayuda personalizada, ahorita puedes agendar 5 llamadas 1 a 1 conmigo completamente gratis también, en donde yo puedo ayudarte a hacer este tipo de lecturas un poquito más fáciles en tu propia ofensiva con tus propios conceptos. Así que si eso suena como algo que te interesa, ve a school.com/coachlab o haz clic en el link de aquí abajo y nos vemos ahí adentro. Ahora, no todos los conceptos necesitan tener siempre una alerta a fuerzas. Algunos conceptos son una progresión pura para el quarterback y este es el paso número 3. Una progresión es el orden en el que un quarterback va a buscar una trayectoria específica en un cierto momento específico de tiempo, y generalmente eso también está atado al drop que toma una vez que sale el snap. Y para mantener las cosas simples para mis quarterbacks, a mí me ha gustado no tener más de 3 jugadores o 3 trayectorias en la progresión, porque al menos a nuestro nivel a mí se me ha hecho bastante difícil enseñarle a un quarterback a leer 4, 5 trayectorias de manera pura en su progresión, 1, 2, 3, 4, 5, u honestamente también poder proteger pase durante tanto tiempo. Así que sí he tenido más éxito cuando la progresión no pasa de 3 siendo el máximo, y de preferencia también a mí me gusta que cada uno de esos jugadores en la progresión estén a una distancia razonable el uno del otro, de tal forma que el quarterback pueda cambiar de un lado a otro de manera mucho más cómoda. Yo lo veo como pequeñas rebanadas de pie o de pastel, porque si yo le pido al quarterback que lea 1 y luego 2 aquí atrás y luego 3 en el centro, es bien difícil poder pasar de esto a esto, no solo con los ojos, sino con mi base también. Entonces, en todos los conceptos yo he tenido mucho más éxito cuando trato de armar una progresión que le permita pasar de 1 quizá a 2 a 3, y esas rebanadas de pastel son mucho más cómodas en la progresión del quarterback. Pero dentro de esa misma progresión, más allá de simplemente ver espacios como lo haríamos en una alerta, he visto que mis quarterbacks tienen mejor rendimiento en el juego aéreo cuando trato de atar esa misma progresión a decisiones como if then, es decir, si X entonces Y, basado principalmente en defensivos. Por ejemplo, si estamos corriendo shallow cross, el quarterback la mayor parte de las veces está tomando la decisión entre shallow, dig y flat, dependiendo de quién, de lo que haga ese linebacker exterior. Al menos esa primera lectura entre shallow y dig es dependiendo de lo que haga ese linebacker exterior, y le permitimos trabajar esa decisión rumbo al flat del lado contrario. Y como le damos la opción a este dig de sentarse en esa primera ventana, el quarterback realmente, si este linebacker vuela a tomar el shallow, el quarterback puede tomar el dig en esa primera ventana. Si Mike está fluyendo, si Mike está en esa ventana, entonces nosotros podríamos continuar, de tal forma de que si se tapa también esa ventana, significa que Will subió aquí, y entonces eso nos permite pasar hasta flat. Pero si se fijan, son rebanadas de pie muchísimo más cómodas para el quarterback pasar de shallow a dig en cualquiera de esas sus ventanas completamente hasta flat. O por ejemplo en white cross, la progresión casi siempre, depende de quién le preguntes, es fade
cross y luego ya el dig o el post scroll del lado débil, o algunos otros coaches también lo enseñan con fade, este mismo cross, y bajamos a flat. Yo le enseño a mis quarterbacks a leer primero dependiendo de lo que haga ese safety. ¿Okay? Si tenemos un 1-1 contra el corner y el safety no vuela para asistir 2 contra 1, vamos a lanzar el 1-1, lo hemos practicado más que ellos, listo, fin de la decisión. Ahora, si el safety vuela por encima para cubrir y asistir en ese fade, entonces quarterback vamos a buscar ese cross. Y aquí es donde se pone todavía un poquito más interesante, porque en un concepto de progresión pura le diríamos a nuestro quarterback, ok, hey, fade, cross, flat, luego trabajamos de regreso al backside en el dig o el post scroll. El único problema que he encontrado aquí es que realmente no me gusta tanto el timing y no es tan cómodo para el quarterback porque le estamos pidiendo 1, 2, 3 y de repente tiene que trabajar de manera muy agresiva hasta el backside. Entonces piensa en su base, piensa en sus ojos, piensa en lo difícil que es transicionar hacia eso. Lo que yo he empezado a hacer es que les digo, hey, ve quién te está quitando el cross y reemplázalo con el balón. Entonces, ok, ya, safety sí voló por encima del fade, esa ya no es una opción. Busco el cruzado. Si el wheel es el que se está metiendo abajo del cruzado, entonces podemos reemplazar aquí afuera en flat. Pero si Mike es el que está volando con el cross para acompañarlo, probablemente podemos encontrar ese dig o ese post scroll abierto en esa ventana. Y esto nos lleva al siguiente paso de nuestro sistema simple de lectura, que es el paso número 4, y yo le llamo el oh shit. Okay. Esto se lo aprendí al coach Ron Mackey y es una manera muy creativa de llamarle al check down, a la válvula de escape. Yo le digo a mis quarterbacks, si en algún momento estás en problemas, si en algún momento el pocket se empieza a colapsar, si tus lecturas son borrosas, si estás confundido, si no sabes qué está haciendo la defensa, estás ahí parado y estás pensando, oh shit, y le avientas el balón al corredor, al flat, a lo que sea que esté allá afuera. Porque en mi experiencia, este es un gancho mental muchísimo más fuerte que decirle, hey, tu válvula de escape, hey, tu check down. Y el mejor ejemplo que puedo pensar en esto es 4 verticales, que para nosotros es una de esas jugadas en donde estamos pensando más que nada como touchdown, check down. Vamos a poner un ejemplo en base a lo que hemos aprendido hasta ahora. Pre-snap, si me gusta el fade del set al receptor hasta allá afuera, si me gusta el look y tengo el rango, lo puedo lanzar, especialmente ahora con las defensas que están jugando stubby, special y quieren jugar a lo mejor a veces ese personal 1 a 1 con ese hombre del trips para poder sacarlo de la ecuación. Bueno, si a mí me gusta, tengo el rango y lo puedo tirar, listo. Digamos pre-snap no me gusta, ok, mi alerta tal vez sería el fade de este X, ok. Si me gusta, me encanta el 1 a 1, dependiendo de qué, del leverage que pueda o no tener el safety, de la profundidad que pueda o no tener el corner, aunque eso realmente lo único que dictaría es voy a tirar un fade atrás de todo el mundo o un back shoulder, más que nada el safety. Eso puede o no prender mi alerta, pero después de ahí vamos a pasar a nuestra progresión. Es decir, si el safety vuela por encima del número 1, vamos a leer de sim a sim y el otro safety me va a decir dónde tengo que lanzar. Ahora, si en algún momento esa progresión se vuelve borrosa, la profundidad del linebacker hace que ese lanzamiento ahí en el sim sea muy incómodo, etcétera, entonces vamos a ir a nuestro oh shit, que en este caso es el corredor en una ruta de opción en el centro del campo, probablemente trabajando un 1 a 1 contra un linebacker. Pero nuevamente, no todos nuestros conceptos en ofensiva necesitan tener cada uno de estos, y creo que la mejor manera de ilustrar esto es ir al paso número 5, lo que para nosotros es ball. En mi experiencia, algunos conceptos es demasiado pedirle a tu quarterback leer 1 a 2 a 3 a 4 a 5, pero aún así, y no sé si tú has tenido este tipo de situaciones, coach, en donde hay veces en donde te sientas a ver el video del juego que acaba de pasar y ves a un receptor solo, a un corredor a lo mejor ahí en la válvula de escape, un corredor en flat completamente solo, y si el quarterback simplemente hubiera podido encontrarlo y estás pensando, chin, o sea, si hubiéramos podido lanzar esto. Okay. Y la mejor manera que yo he encontrado de evitar esta situación es con lo que llamamos una llamada de ball. Y creo que esto se lo escuché al coach legendario de la ofensiva Air Raid, Mike Leach, que en paz descanse. Y él decía, si un receptor o un corredor está tan abierto que el quarterback puede lanzarle un pato así, el balón llega como casi así con el puro vuelo del aire, y él puede atrapar ese balón y correr 10 yardas, entonces es su obligación gritar ball, ball, ball
al quarterback. Nuestros quarterbacks están entrenados, condicionados para resetear su base y lanzar ese balón, no importa qué. Entonces, si el pase es incompleto, a lo mejor alguien rompe el pase. Si es interceptado o si ese jugador no gana 10 yardas, está completamente bajo la responsabilidad, bajo la culpa de ese receptor o de ese corredor. Y sí he tenido situaciones en donde he tenido que entrenar un poquito más a los receptores para identificar, para saber qué es una buena llamada de ball, pero al menos esto a nosotros nos ha permitido tener como más ojos en la jugada, tomando decisiones, no necesariamente solo el quarterback. Y te voy a dar algunos ejemplos para ilustrar cómo aplica esta idea. Por ejemplo, en el mismo concepto de white cross, generalmente la lectura del quarterback se carga hacia este lado del campo. Entonces es más difícil para él trabajar desde ese lado, 1, 2, 3, 4, y trabajar de ahí hasta el corredor que sale a lo mejor en flat al lado contrario. Ahora lo que hacemos para poder maximizar el espacio que podría obtener ese corredor saliendo ahí de flat, lo ponemos en una llamada de ball, en donde el quarterback sí está trabajando 1, 2, 3 o 1, 2, 3, pero si en cualquier momento en la progresión del quarterback el corredor ve que está completamente solo, que puede atrapar un balón y correr 10 yardas, entonces es su responsabilidad gritar ball, 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 y lo practicamos de esa manera, especialmente cuando estamos en nuestro drill de rutas al aire. Todos los quarterbacks que tienen una progresión están leyendo su progresión. Los quarterbacks que están en la llamada de ball o que tienen asignado al jugador que está en la llamada de ball, igual atraviesan su progresión, pero en cualquier momento ese jugador grita ball, y así es como nosotros al menos hemos como que condicionado a nuestros quarterbacks a resetear su base y lanzar, no importa qué. O por ejemplo en mesh, la temporada pasada nosotros teníamos una manera interesante de llegar a mesh. Lo hacíamos con un motion que venía desde aquí afuera, nomás para esconder el split de este X que tenía el mesh. No hay decisión pre-snap realmente. La alerta para el quarterback era este out del Z, y la progresión que usábamos nosotros era de flat a mesh a mesh. Entonces era una progresión de 3, pero como que topaba ahí en el centro del campo o poquito más allá del centro del campo, y ahí es donde esta escuadra afuera, este speed out, lo pusimos en una llamada de ball. Es decir, si él corría allá afuera, llegaba a los números y se daba cuenta de que ningún linebacker se expandió con él, a lo mejor están jugando demasiado contra el mesh, o que el corner simplemente ganó profundidad y cree que si le lanzamos el balón puede atrapar y correr mínimo 10 yardas, entonces él le gritaba ball, ball, ball al quarterback. Esos son los 5 pasos para simplificarle la progresión a nuestros quarterbacks, pero que darles un pequeñito bonus que sus quarterbacks tienen que tener en mente, y es la ruta caliente o la hot route. Es genial tener un plan cuando la defensa se ve perfecto y sí, mi pre-snap y la alerta y todo lo demás, pero ¿qué pasa cuando la defensa está blitzeando? El hot es una respuesta para cuando la defensa está disparando con un hombre más de los que nosotros tenemos para proteger o para bloquear. En ese caso, a mí me gusta enseñarle a mis quarterbacks a reemplazar el blitz con el balón. Por ejemplo, en el mismo concepto de shallow cross, digamos que estamos corriendo una protección de 6 hombres con una opción de check release del corredor aquí afuera. Es decir, si el corredor no identifica blitz, puede salir, puede hacer su release a correr su trayectoria. Entonces, si la defensa dispara con 6, estamos bien. Técnicamente me lo completo, pero si la defensa dispara con 7, significa que ahora estamos hot. Y en este concepto en particular, este shallow funciona como una respuesta perfecta para contestar el blitz, porque vuela justo, atraviesa la ventana que dejan esos posibles linebackers cuando van a entrar en blitz. Y siempre he tenido más éxito cuando mis quarterbacks saben qué hacer, o al menos conocen sus opciones cuando la defensa trae un hombre más a presionar. Y aparte de lecturas de quarterback, sé que en este video tocamos un poquito más detalles acerca de ejecución de todo el juego aéreo en general, así que si este video te gustó y quieres aprender un poquito más sobre los detalles del juego aéreo, hace ya tiempo hice una masterclass completa que te enseña cómo yo entreno a mis receptores y a mis quarterbacks para desarrollar mejor esa famosa química que nos ha permitido ser mucho más efectivos en el juego aéreo. Así que haz clic aquí para accesar esa masterclass si te interesa, y nos vemos allá.